estos problemas, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, digamos. Em, digamos que el modelo como se planteó, efectivamente, primero no solamente, porque lo que se ha resaltado mucho es el hecho de que se vayan a elegir a las personas juzgadoras por votación popular. Pero en realidad lo que implica esto primero es que todas las personas juzgadoras del país van a ser sustituidas en un plazo de 2 años por personas efectivamente elegidas por voto popular. Entonces, primero hay una remoción de personas juzgadoras y esto es una primera, digamos, manera de socavar la independencia judicial, porque las personas juzgadoras que estaban en funciones tenían el derecho de quedarse en su cargo y de repente con una reforma este, aprobada de una manera muy discutible y sobre esto si quieres podríamos ahondar más adelante, se les quitó su puesto de trabajo. Entonces, esto es un primer ataque a la independencia judicial, la remoción de las personas juzgadoras actuales, porque no se está planteando, a partir de ahora, las nuevas personas juzgadoras, las vacantes que se vayan a abrir, las vamos a escoger así. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, esto es como el primer problema y el primer ataque a la independencia judicial. Luego, en cuanto efectivamente al proceso como tal, y cómo se planteó en la Constitución y cómo se está implementando en estos momentos, efectivamente hay muchos aspectos preocupantes para la independencia judicial y el Estado de Derecho. Primero que nada, la elección que se va a dar se da de manera muy apresurada. Es decir, la reforma se aprobó el 15 de septiembre, bueno, se publicó, se promulgó el 15 de septiembre de 2024 y 2 semanas después ya estaba iniciando el proceso electoral sin que se hubieran aprobado todavía las reformas a las leyes electorales que tenían que reformarse para establecer las reglas del proceso electoral. Entonces, digamos que las reglas del proceso se establecieron después de iniciado el proceso, algo que de hecho es inconstitucional en México, porque la Constitución prevé que las reglas electorales no puedan modificarse para un proceso dado, se puedan modificar en los 90 días previos al inicio del proceso. Y ahí ya ha iniciado el proceso, se están cambiando las reglas. Entonces, vemos cómo no se está respetando incluso la Constitución mexicana en este caso. Y esto tiene graves consecuencias, porque de hecho, la manera en que el Instituto Nacional Electoral está realizando su trabajo en el marco de estas elecciones, pues es, ¿cómo podríamos decir esto? Expidiendo acuerdos de nuevo en la marcha y algunos que de hecho incluso van en contra de lo que está en la Constitución. Por ejemplo, la Constitución prevé que las personas juzgadoras, candidatas a ser personas juzgadoras, podrán disponer de ciertos tiempos que el Estado tiene en radio y televisión para hacer propaganda, ¿no? El Estado tiene esos espacios y durante los procesos electorales esos tiempos se dan normalmente en las elecciones generales a los partidos que deciden hacer su propaganda. Allí lo que decía la Constitución, lo que dice la Constitución, es que esos tiempos en radio y televisión se iban a repartir entre todos los candidatos. Y el Instituto Nacional Electoral dijo hace unas cuantas semanas que no iba a poder distribuir los tiempos de radio y televisión entre todos los candidatos porque son demasiados candidatos y entonces, en lugar de darles estos espacios para promover sus candidaturas, lo que iba a hacer es promoción del voto, para que la gente salga a votar. Pero digamos que esto está, de hecho, en contravención de lo que está establecido en
en la Constitución por esta reforma que se acaba de aprobar. Y entonces, como te digo, todo esto sucede porque en realidad ese proceso se ha hecho de manera muy apresurada. Entonces, esa es otra de las razones. Otra cuestión, obviamente, es el proceso mismo, la manera en que está establecida esta elección, porque no es que cualquiera se pueda candidatear y pues que las personas podamos ir a votar por quien nos guste más. Más bien hay un proceso de preselección, lo cual tiene cierta lógica, porque digamos que se tienen que establecer ciertos, digamos, niveles mínimos de conocimiento de las personas que se están postulando para asegurar que puedan luego impartir justicia. Entonces, la lógica de esta preselección es garantizar este nivel mínimo de conocimiento, de habilidades de las personas candidatas. Sin embargo, la manera en que se realizó es que cada poder de la Unión, es decir, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, tienen que nombrar un comité de evaluación y este comité establece su metodología para escoger a las personas candidatas que sean las más idóneas. Sin embargo, allí hubo muchísimos problemas. Primero, porque hubo órdenes judiciales que a raíz de impugnaciones por parte de jueces en funciones y la asociación, que en México la asociación de juzgadores más importante, que es la JUFED, y a raíz de esas impugnaciones, hubo algunas órdenes de suspender el proceso electoral y estas órdenes en particular fueron hacia esos comités de evaluación. El tema es que el único comité de evaluación que suspendió sus actividades para respetar la orden judicial fue el comité del Poder Judicial, con lo cual este comité no pudo realizar su evaluación. Pero los otros siguieron pese a una suspensión, es decir, ya, y allí tiene esto un impacto, porque significa que en México ya las órdenes judiciales eh, ya no se respetan. Y da un mensaje muy fuerte de que cualquiera puede dejar de respetar una orden judicial, una resolución judicial. Y esto es una afectación muy grave para nuestro Estado de Derecho. Entonces, los comités que siguieron su evaluación lo hicieron sin que queden claros los criterios, sin ningún tipo de transparencia, y establecieron listas finales donde en el caso del comité del Poder Ejecutivo se notó que muchas de las personas que quedaron en las listas del Poder Ejecutivo eran personas muy cercanas a algunos de los integrantes del comité de evaluación, con lo cual, pues no le da como mucha certeza al proceso, o sea, empiezan, digamos, sospechas de que el proceso no se realizó de manera imparcial, ¿no? Como debería de realizarse. También, en el caso del Comité del Poder de Evaluación del Poder Judicial, como no pudo seguir con su evaluación, en algún momento el Tribunal Electoral decidió y ordenó que el Senado de la República, es decir, el Poder Legislativo, tomara los nombres de las personas que se habían inscrito para participar en el proceso del Comité de Evaluación del Judicial, hicieran un sorteo para determinar quiénes iban a ser las personas candidatas, pero sin que hubiera este proceso de evaluación de por medio. Con lo cual, cualquiera que se hubiera registrado y hubiera cumplido con los requisitos de mínimos que era presentar ciertos documentos, pues quedó sin evaluación previa, potencialmente en las listas de candidatos. Esta lista además fue rechazada por la Suprema Corte, dijo, no, yo no acepto esta lista porque no hubo una evaluación. Y de todos modos, el Tribunal Electoral dijo, bueno, pues si el judicial no acepta su lista, la lista de candidatos de su poder, pues que el Senado la mande directamente al Instituto Electoral, lo cual significa que el Tribunal Electoral se brincó completamente lo que establece la Constitución e inventó un procedimiento
para asegurar que las personas que se habían registrado en el comité del judicial pudieran ser consideradas, lo cual se entiende que había una necesidad quizá de prever algo en, frente a esta situación, pero lo que sobre todo se está viendo es que en realidad, de nuevo, es todo con base en improvisación. Todas estas situaciones debieron preverse para evitar esta situación que es en muchos casos inconstitucional. ¿Y qué implica? Que muchas personas candidatas pues no tengan, digamos, necesariamente las cualidades, las capacidades, las habilidades, los conocimientos necesarios para ser impartidores de justicia. Entonces, allí es donde también hay una grave afectación a la independencia judicial, porque las personas tenemos el derecho a ser juzgadas por personas que van a ser imparciales y personas que sepan, ¿no? Del derecho y que sepan impartir justicia. A partir del momento en que lleguen personas que no tengan esas capacidades y además muchas cuya, o sea, digamos, independencia bueno, está en entredicho, digamos, porque justamente son cercanas a ciertas personalidades políticas, etcétera, como se está viendo en las listas, muchas personas tienen esos vínculos, pues las personas en México no vamos a tener ninguna seguridad de que quienes sean nuestros próximos juzgadores sean personas que tengan las capacidades y la independencia necesaria para impartir justicia. Entonces, estos son algunos de los problemas que hemos detectado y que nos preocupan sumamente con este proceso electoral. Lo que sigue es que en realidad a partir de eh, abril empezarán las campañas para 60 días y allí, o sea, hay también muchas dudas sobre cómo se van a desarrollar esas campañas. ¿Por qué? Primero, como te decía hace rato, el Instituto Nacional Electoral dijo que no iba a ofrecer tiempos en radio y televisión para que los candidatos se puedan promover. Sin embargo, existe en la Constitución el derecho de las personas candidatas a hacer campaña. Eso es distinto, por ejemplo, a lo que pasa en otros países como Bolivia, por ejemplo, Bolivia que tiene también una elección para sus más altas autoridades judiciales, donde se prevé que estas personas no puedan hacer una campaña. En México sí se prevé que puedan hacer campaña. Sin embargo, también se establece que no pueden acceder a financiamiento privado ni público para realizar estas campañas. Ahí hay un primer problema. ¿Cómo puedes hacer una campaña sin recursos? Es muy problemático. Los únicos recursos con los cuales pueden hacer campañas son recursos propios hasta cierto tope. Pero ahí el tema es que esto es sumamente inequitativo, porque, digamos, las personas que sean acomodadas tendrán mucho mayor posibilidad de hacer campaña que las personas que pues no tengan muchos recursos. Entonces, esto es muy, además, contradictorio con el lema del gobierno anterior, que es el que impulsó esta reforma, que es primero los pobres. Digamos, pues no, en el caso de la elección judicial, desde luego, los candidatos más pobres no son los primeros, no son los que van a tener mayor ventaja. Y adicionalmente a esto es cómo el Instituto Nacional Electoral va a poder realizar una fiscalización para asegurarse que todos los candidatos realmente cumplan con esto de no gastar recursos públicos ni privados para realizar sus campañas. ¿Por qué va a ser complicado? Porque el Instituto Nacional Electoral normalmente en las elecciones generales, el otro tipo de elecciones que supervisa y organiza, normalmente lidia con cierto número de partidos y los partidos son los que tienen que cumplir con la fiscalización, entregar cierta documentación, etcétera. El tema es que con esta elección judicial
frente al Instituto Nacional Electoral no hay 7 partidos, hay una infinidad de candidatos. Son miles de candidatos y cada uno va a tener que rendir cuentas, etcétera. Va a ser muy complicado para el INE porque la multiplicación, digamos, de interlocutores para el INE va a ser un reto para poder fiscalizar esta elección. Otra cosa es que hay reglas en la Constitución que dicen que los funcionarios públicos no podrán hacer, digamos, pronunciarse a favor de ciertos candidatos para, pues, asegurar que haya mayor equidad, digamos. Entonces, ni los partidos ni los funcionarios públicos pueden pronunciarse a favor de los candidatos a juzgadores. Ahora, el tema es que el Instituto Nacional Electoral también emitió un acuerdo para decir que las sanciones para los funcionarios que podrían justamente pronunciarse a favor de los candidatos, pues, van a ser como de menor, o sea, muy bajas. Entonces, lo que se ve es que ya, de hecho, algún personaje muy importante, que es el presidente del Senado, dijo en algún momento que él aconsejaba a las personas, a los electores, que no votaran para las personas de la lista del Poder Judicial. O sea, se pronunció en contra de los candidatos promovidos por el Poder Judicial. Y él es funcionario, obviamente, pues electo, y el Instituto Nacional Electoral ya dijo que este tipo de pronunciamientos pues no merecen ser sancionados con penas muy altas, con penalidades muy altas. Entonces ahí tenemos además una constitución que también de cierto modo no se está respetando. Si se está diciendo que los funcionarios no se pueden pronunciar, pues el Instituto Nacional Electoral tiene digamos, la obligación de sancionarlos, no de decir, ay, no es tan importante, entonces siga haciéndolo, ¿no? Porque esto es el mensaje que va a pasar, con lo cual lo que nos tememos es que efectivamente va a haber como mucha intervención por parte de los poderes, en particular de los funcionarios públicos, eh, a favor de ciertos candidatos y entonces pues no se va a garantizar la equidad de la elección. Entonces, estos son como parte de los pasos importantes. También es importante decir, bueno, entonces la jornada electoral se realizará el 1 de junio y luego hay una cosa muy importante también, es que dadas las prisas con las cuales se implementó esta reforma, un problema que surgió es que el Instituto Nacional Electoral no iba a tener los recursos necesarios para organizar este proceso de elección. De hecho, pidió cierto monto y no se le fue asignado ese monto, sino mucho menos. De hecho, tuvo que pedir ya a inicio de año un complemento que le prometieron que le iban a dar, pero aún así los fondos son insuficientes para, digamos, organizar de manera seria una contienda de esta naturaleza. Y de hecho, el INE anunció hace unos días que iba a cambiar el método de conteo de los votos. Normalmente, el conteo de los votos se realiza en cada casilla por los mismos ciudadanos que están ahí durante la jornada electoral. Esto le asegura, digamos, es una garantía de confianza en México de que los votos son contados por ciudadanos, ciudadanos que, por cierto, en cada proceso electoral son capacitados por el mismo Instituto Nacional Electoral. En este caso, el Instituto Nacional Electoral ya dijo que como no tenía suficientes fondos, o sea, recursos para capacitar ni suficiente tiempo para capacitar a los ciudadanos para contar los votos, lo que va a pasar es que las urnas van a ser concentradas en centros donde se van a contar los votos, y quienes van a contar los votos son funcionarios del Instituto Nacional Electoral.
Con lo cual, este escrutinio público, esta transparencia que normalmente garantiza la confiabilidad de las elecciones en México, pues esto ya no va a estarse realizando de la misma manera en ese proceso electoral, lo cual es muy cuestionable. Entonces, eso es lo que viene en los próximos meses. Y luego, después, o sea, también hay un tema, es que es muy probable por la cantidad de candidatos y de cargos en juego que no tengamos los resultados de estas elecciones tan rápidamente como en otras elecciones. Y por ende, pues también esto no abona a la confianza. Y finalmente, después de que el INE pues dé los resultados, habrá un periodo para posibles impugnaciones, que de hecho también allí el Tribunal Electoral está empezando a ser un poco rebasado, porque de nuevo, también para el Tribunal Electoral ahora las impugnaciones vienen de individuos, no de partidos. Entonces, de repente están recibiendo muchísimas impugnaciones y una vez que se resuelvan esas impugnaciones, el tribunal tendrá hasta finales de agosto de este año y finalmente el 1 de septiembre de 2025 tendrán que tomar sus funciones los nuevos jueces, las personas ya elegidas. Y allí el tema es que, como te decía, muchas personas que están postulándose son personas con ninguna experiencia previa en la impartición de justicia. Y hay que tomar en cuenta algo. Eh, Ser juez, impartir justicia no es algo sencillo, no es algo que se improvise. Es algo que normalmente llegan a ser personas que vienen de carrera judicial, que han trabajado en el Poder Judicial durante muchos años, que han aprendido poco a poco cómo se hace el trabajo y entonces cuando llegan a ser jueces o magistrados, pues son personas que ya han aprendido, han tenido años de experiencia y de aprender el trabajo. Entonces, allí van a llegar muchas personas nuevas sin ninguna experiencia en esto, con lo cual lo que prevemos es que en realidad va a haber una parálisis del Poder Judicial Federal por muchos meses de aquí a que se resuelva la curva de aprendizaje de esas personas nuevas, y esto va a impactar en una justicia pues más lenta y un mayor rezago. Y nada más, perdón, estoy hablando mucho, pero nada más para comentarte, todo lo que te conté ahora es del proceso electoral federal, pero no hay que olvidar que esta reforma electoral también prevé que sean removidos y sustituidos por personas elegidas por voto popular, todas las personas juzgadoras a nivel estatal. En México tenemos, además de la federación, 32 estados. Y allí los estados, cada estado tenía primero que hacer una armonización de su propia constitución y leyes secundarias para poder entrar al proceso electoral. Algunos ya hicieron esto, otros decidieron, porque la constitución preveía que los estados podían hacer esto en 2025, en 2027 o sea, parte de sus jueces y magistrados renovarlos en 25 y la otra parte en 27. Y hay, entiendo, 17 estados que decidieron ir a la elección para renovar a sus personas juzgadoras en 2025. Entonces, en esos estados, además de votar por los jueces, magistrados y ministros a nivel federal, los electores tendrán también que escoger a algunos de sus jueces y magistrados a nivel estatal, lo cual implica una cantidad enorme de candidatos que los electores van a tener que conocer y pues un tiempo muy importante que van a pasar en cada casilla para, pues con tantas boletas y tantos candidatos en las boletas, por ejemplo, solamente para ministro de la Suprema Corte podría haber hasta 84 candidatos.
en las boletas, en la boleta. Entonces, ¿cómo una persona puede escoger solamente leer el nombre de los 84 si uno quisiera leerlos? Y ni te digo conocerlos, que esto tomaría mucho tiempo previo al día de la elección, pero solamente el día de la elección, estando en la casilla, leer todos los nombres para intentar encontrar al que uno a lo mejor, si hizo su trabajo de ciudadano previo, ¿no? Que debería de hacer de, ay, el que a mí me interesa es este, pues imagínate el tiempo que va a pasar, ¿no? Entonces, esto es otro problema, es que también, de hecho, incluso el Instituto Nacional Electoral prevé una participación bastante baja. Comentaron que quizás entre el 12 y el 18% de participación. Pero esto es muy problemático. Uno pues, debería de esperar una participación mucho mayor y el hecho de que se esté gastando tantos recursos en una elección donde de entrada el propio instituto que organiza la elección prevé que haya muy baja participación, nos hace cuestionarnos mucho sobre la relevancia de hacer esta elección de esta manera, ¿no? Cada estado eh, tiene la obligación al 14 de marzo de este año de adaptar su constitución para implementar esta reforma judicial. Y tienen la obligación también entonces de remover a todas las personas juzgadoras en funciones y sustituirlas por personas elegidas por voto popular. Pero podían decidir hacerlo en 2025 o en 2027 o mitad en un año, mitad en el otro. El tema allí es que la mayoría de los estados que hicieron esas modificaciones a su constitución estatal en el tiempo, o sea, desde ahora, o sea, antes del plazo del 14 de marzo, efectivamente decidieron irse a la elección en 2025 para renovar por lo menos parte o quizá todos sus jueces en ese momento. Y hicieron como una copia muy, o sea, muchas veces copiaron la reforma federal en cada estado. Este, sin embargo, algunos estados que decidieron esperar un poco y de hecho que todavía no han hecho esta armonización, que están esperando hasta el último momento para hacerla. Y de hecho el INE ya dijo también que los estados que no habían realizado ya su reforma a la Constitución no iban a poder realizar la elección en 2025 porque los plazos para realizar la elección en 2025 son demasiado cortos para realizar todo el proceso ahora de preselección y, y las campañas, etcétera. Entonces, efectivamente, son 17 estados los que van a ir a elección en 2025. Los otros, como te digo, algunos están esperando. De hecho, algunos estados sabemos porque de hecho, nosotros estamos con algunos trabajando porque quieren hacer como, tomarse con más seriedad esta reforma e intentar establecer reglas para que haya por lo menos un proceso de preselección mucho más serio que garantice que las personas candidatas tengan las capacidades, habilidades, conocimientos e independencia también para poder ser personas juzgadoras en esos estados. Entonces, hay algunos esfuerzos que se están haciendo en algunos estados precisamente para hacer adecuaciones en la medida de lo posible, dado el marco que da la Constitución Federal, que establece ciertos, digamos, reglas que no se pueden necesariamente modificar, pero dentro de este marco intentar agregar ciertos candados, para decirlo así, para que el proceso de elección en particular sea más, se haga primero con más tiempo, con más preparación, menos improvisación, pero además con ciertos candados para que las campañas sean también, tengan la certeza que se debe de dar, pero además también para que las personas candidatas tengan
la capacitación, la capacidad, perdón, que se requiere de una persona juzgadora. Entonces, esto es un poco, digamos, una luz de esperanza, diríamos, de que las cosas se pueden hacer bien en algunos estados, ¿no? Incluso con la base de esta reforma, pero intentas hacerla para garantizar esta independencia judicial. Hay varias, digamos, indicios que podríamos tener de que esta elección no va a mejorar la confianza ciudadana en el sistema de justicia. ¿Por qué? Primero, por el tema de la baja participación que se prevé, como te decía. Si, o sea, si el objetivo de, porque efectivamente esta reforma se justificó en parte por la necesidad de mejorar la legitimidad de las personas juzgadoras. Y en realidad, ciertamente las personas juzgadoras en México no tienen muy alto grado de confianza, no gozan de gran confianza ciudadana, pero lo cierto es que los poderes electos, como son el Ejecutivo y el Legislativo, tampoco gozan de mucho mayor confianza ciudadana. Entonces, primero, el hecho de pensar que voto equivale a legitimidad y confianza ciudadana, creo que eso es, digamos, en teoría y quizás durante o sea, en ciertos momentos de la vida democrática de muchos países esto pudo ser cierto, pues yo creo que hoy en México y en muchos otros países, de hecho, el hecho de ser elegido por voto popular no es una garantía de legitimidad. Entonces, eso es un primer tema. De hecho, si uno ve cómo ha sucedido en países como Estados Unidos o Bolivia, como te decía, que son los dos países que tienen, digamos, elecciones para ciertas categorías de personas juzgadoras distintas, como sabemos, ¿no? En Bolivia las más altas cortes, en Estados Unidos más bien los jueces, algunos jueces a nivel estatal, pero digamos que en ambos casos lo que se ha visto es que en realidad los jueces que son elegidos por voto popular no gozan necesariamente de mayor legitimidad porque además al tener que pasar por un proceso electoral, las personas candidatas pues se vuelven políticos. Y un político, el papel y la naturaleza de un político y de una persona juzgadora es muy distinto. Entonces, el hecho de que las personas juzgadoras se vuelvan políticos y tengan que reaccionar a incentivos políticos es muy problemático y pone en cuestión precisamente su independencia, con lo cual esto pone en cuestión pues, su legitimidad. Y como tú bien decías también, lo que podemos adelantar es como te decía hace rato, esta curva de aprendizaje que va a ser muy larga para los jueces que vienen, que llegaran y que no hayan tenido experiencia previa en la impartición de justicia. Y esto va a implicar, pues, como decía, rezago y o sea, tiempos de resolución más largos de los asuntos. Esto no va a hacer que la ciudadanía tenga mayor confianza en el sistema de justicia, sino todo lo contrario. De hecho, esto es la gran contradicción con esta reforma judicial que se planteó y se justificó precisamente también por un tema de eficiencia. O sea, uno de los objetivos de la reforma era eficientar el trabajo de las personas juzgadoras y por lo pronto, en el corto y mediano plazo, va a ser al revés, va a ser más tardado su trabajo. Entonces, esto, pues, será algo justamente que será muy importante documentar para justamente poder ver los efectos, el impacto, y eso es algo que muchas organizaciones de sociedad civil ya estamos haciendo, tanto documentar toda la parte del proceso electoral como el impacto, ¿no? En la impartición de justicia. De hecho, por eso los ejemplos, el ejemplo de Bolivia es muy importante en este aspecto y nos puede enseñar mucho
De hecho, estamos en contacto con organizaciones bolivianas que nos están compartiendo un poco su experiencia en monitorear tanto en los procesos de elección como la parte de después de la elección, el impacto en la impartición de justicia, porque nos parece que nos podemos aprender mucho de estas organizaciones que ya pasaron por esto. Entonces, pues eso es lo que nos espera y a ver qué pasa. Si me permites, Juan, hay otros aspectos de la reforma que no están vinculados con la elección como tal, sino hay otros aspectos también que en su momento tendremos que monitorear, porque de esas, o sea, aparte del proceso de designación de las personas juzgadoras, la reforma también cambió la estructura tanto de la Suprema Corte, que pasa a ser de 11 ministros a 9, pasa de trabajar en dos salas y en pleno a solamente trabajar en pleno, lo cual incluso una ministra muy cercana al gobierno que que impulsó esta reforma dijo hace poquito en los medios que estaba muy preocupada de que la Suprema Corte dejara de trabajar en salas porque las salas cada semana resuelven cientos de asuntos. Obviamente también la Suprema Corte, si deja de trabajar en salas, pues van a acumularse los asuntos y van a tomar mucho más tiempo en ser resueltos, porque pues no es lo mismo que se puedan dividir en dos salas a que trabajen solamente en pleno. Entonces, esto es un tema también, está la desaparición del de los consejos de la judicatura y su sustitución por un órgano administrativo por una parte y un tribunal de disciplina judicial por la otra, que ese Tribunal de Disciplina Judicial a nivel federal se diseñó de manera muy problemática, porque en realidad no hay independencia entre la primera y la segunda instancia, lo cual esto nos genera muchas dudas, de que en realidad la segunda instancia nunca va a resolver de manera distinta de la primera y el derecho a tener una segunda instancia está reconocido internacionalmente, entonces esto es un grave problema, pero también las causales por las cuales se podrán investigar y en su caso sancionar al personal judicial y en particular a las personas juzgadoras son muy preocupantes como están planteadas, porque digamos que hasta se da a entender que podían ser las personas juzgadoras investigadas por el sentido de sus sentencias. De nuevo, algo que los estándares internacionales establecen que es pues contrario a la independencia judicial. Si las personas juzgadoras se preocupan porque pueden ser sancionadas según cómo resuelven, pues no pueden resolver de manera imparcial. Entonces, esto también será muy importante por parte de la sociedad civil y ya sabemos de varias iniciativas que vamos a implementar para analizar de manera muy puntual el impacto que tiene este Tribunal de Disciplina Judicial en la independencia judicial. Entonces, estos son otros aspectos que no están vinculados con el voto, pero que también son de mucho cuidado, digamos, con esta reforma y que será muy importante, pues, monitorear en los próximos meses y años.